hacían 3 o 4 comedias al día y uno no podía aprenderse un libreto. Entonces, todo era improvisado. Y tú tenías que saber, por ejemplo, en la escuelota, de qué se estaba hablando para tú poder deformar esa idea. Si te preguntaban por Napoleón, entonces tú tenías que saber quién había sido y qué había hecho para poder deformar. De hecho, eso era lo grandioso, como ustedes mezclaban ese humor con cosas reales. Ayer yo hablaba con Roberto y recordaba que él siempre nos decía que hasta para hacer humor hay que tener credibilidad. Cuando ustedes hacían esa escena de Napoleón, esos sketches de Napoleón, eh, jugaban entre la verdad de la historia y los relajos de la actualidad política. Para eso hay que estar bien leído también. Exacto, y actualizado también, informado, porque no solamente es saberse la historia, sino estar actualizado, estar en el momento, saber qué está pasando en el momento. Eh, y en eso mi compadre Roberto tiene mucha razón, él fue parte de ese equipo también y sabe cómo funcionaba. Él lo único que él no lo dijo ayer, pero yo sé que él era el que menos bebía, que ustedes a veces le servían más de la cuenta y llegaba grave. Te voy a hacer un cuento. Perdón, compadre, por si acaso no lo está mirando. Se fue un día, nos lo llevamos, Boruga, Anthony y yo, y al, al otro día se desmayó el camerino. Le dio un Yo, bajón de todo. yo no lo puedo creer, se bajó a negro. Y entonces Angélica, mi comadre, decía, es que tú eres muy poquito para beber con esta gente. Cookie, porque ustedes realmente se disfrutaban muchísimo todo lo que hacían también. Y esos personajes surgían de esos bonches, de esa chercha, o habían trabajo de mesa, ustedes se sentaban en una mesa de que a calcular qué iban a hacer, o eso iba No, no, surgiendo en la misma chercha del día. claro, absolutamente. Bueno, ya cuando en la etapa del punto final nos reuníamos en la oficina de Freddy para planificar la comedia, qué se iba a hacer, pero no el contenido. El contenido salía en el momento. Igual que lo que pasaba con la famosa entrevista de la esquina imaginaria del show del La mediodía. política es un arte. Se aparecía Papito Fernández el camerino, el coordinador. Tienen que hacer algo de humor porque faltó una orquesta. Ajá. Decía Freddy, bueno, la política. Y Él arrancaba feliz, cada porque uno. yo creo que eso era de lo que más Freddy se ha disfrutado en su vida. Eso y la escuelota debe ser una de las cosas que él más se disfrutaba. Sí, sí. Y bueno, lo bueno era que como uno lo que iba para el armario de la ropa a buscar, a construir su personaje, pero él no sabía quién le iba a salir, ni uno sabía que le iban a preguntar tampoco. Y era así, una historia que cada personaje tenía. Y por eso era que él se reía tanto, porque eso comenzó siendo una calle con un farolito y hubo que hacer un banco, un parque, para que él se sentara porque no aguantaba. Para que él se sentara a reírse, claro, yo me acuerdo. Pero yo pensaba que ustedes por lo menos tenían la pregunta, o sea, ustedes ni siquiera sabían de qué Freddy le iba a preguntar. No, no, la mayoría de las veces no. Era así. O sea, eso es más difícil aún. ¿Cómo surge Vicente el Imprudente, por ejemplo? Eso fue un personaje que fue una idea de Milton. Cuando estábamos en el show de noticias, digo, en el show del mediodía, en Raintel, porque tuvo un tiempo en Raintel. Y él se inventó, pero mira, vamos a hacer un personaje que es un vecino necio, imprudente, metido, que vive pendiente de los de al lado. Y entonces yo me imaginé el personaje que era como todavía lo estamos usando. Pero la idea fue de mí. ¿Y ese es tu personaje favorito? Qué sé yo, es uno de los favoritos de la gente, el que tiene más respuestas. Pero ¿qué te digo? Yo no tengo así realmente un personaje que me guste hacerlo, que yo crea que me la estoy comiendo.
No, porque es que cada personaje tiene su característica y uno intenta que sean diferentes. Pero a ti particularmente, no porque te la estés comiendo con el público, sino con cuál es que tú te sientes más cool, más libre, como que te lo puedes disfrutar más. No con cualquiera, nosotros nos acostumbramos a eso, a, porque es una mecánica que yo creo que nos funcionó, que es sentirse ser el personaje, porque así tú hablas del oficio que tienes, te expresas, te mueves como ese personaje. No es lo mismo un limpiabota que el presidente Balaguer, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. ¿Eso nunca te dio problema, el personaje de Balaguer? No, al principio hubo un funcionario que nos mandó una carta diciendo que eso estaba prohibido, imitar al presidente. Y me cuentan después, hubo una persona cercana al presidente Balaguer que él mismo lo llamó por teléfono y le dijo, deje ese muchacho tranquilo, carajo. Déjalo que lo haga. Yo recuerdo que Porque, ese... Perdón, sí, dime. no, que él lo disfrutaba muchísimo porque nunca fue con la intención de hacerlo agresivo, insultante, sino todo lo contrario. Lo que hacía era humanizar ese personaje inalcanzable que era el momento presidente. Cooking, ¿y se te ha hecho difícil mantenerte en el tiempo? Porque, por ejemplo, eh, nosotros vemos los años dorados, cuando, cuando yo recuerdo que Augusto hizo una temporada de los años dorados y ponía las comedias del show del mediodía de esos años 80, finales de los 70, y tú eres de la figura principal. Pero hoy en día, si se habla de humor, también hay que hablar de Cooking Victoria. ¿Cómo tú haces, cómo tú logras mantener esa actualidad constante? O sea, yo no te he visto cuando nosotros, otro de los grandes privilegios que hemos tenido de hacer un show contigo, yo no sentía que nosotros estábamos haciendo un show a destiempo, ni tú tampoco. O sea, yo sentía que estábamos todos en el mismo tiempo. ¿Cómo tú logras hacer esos cambios? Bueno, me encanta esa actualización con, con jóvenes. Yo trabajo sin ningún problema con los muchachos jóvenes. Yo en los shows de humor he trabajado con los muchachos. Hay muchos muchachos talentosos ahora, como el caso de Carlos Sánchez, de Cuchó, y hay un grupito de muchachos muy talentosos que yo me siento muy cómodo, muy bien. Al contrario, aprendo de ellos. Tú aprendes de ellos, tú estás pendiente, qué es lo que hay de nuevo, tú estás constantemente chequeando en televisión. Claro. Oh, mira, ahora salió de que el stand-up. ¿Y qué es esto? Oh, pues vamos a darle. Sale Cooking a un stand-up, rompió. Ah, pero ¿qué era de este hombre? Esto, que él va a romper. Gracias, pero no es así. Es así, Cookie, o sea, ¿cómo tú lo haces? Tú estás pendiente, aparte de como tú dices, de tú aprender de los talentos nuevos y todo eso, pero tú estás constantemente pendiente de lo que está pasando en el humor y el espectáculo. Claro, y además pendiente de la actualidad, del lenguaje y de las situaciones de ahora que son diferentes a la de la época del show del mediodía. Y Antes eso, era, ¿Mm? antes era mucho, el humor era muy político, sin embargo hoy el humor es como muy de sexo, de pareja, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ha variado mucho, pero es por lo que hablábamos hace un rato, por la formación de esos muchachos nuevos, que no, en esa época se hacía un humor en el que había un contenido de correctivo social, de manera que se denunciaban cosas, y ahora eso no se hace. No, ahora es o una denuncia a la franca o un humor, pero es muy difícil tú encontrar como eso que se veía antes. Incluso las películas de Cantinflas eran, en su gran mayoría, eran protestas sociales también. Sí, Chaplin así, también era un malcriado social y lo hacía con humor.
Hoy en día es muy difícil tú encontrar eso. Así es. Pues, el humor ha variado aquí en el país, sobre todo. No se puede decir que sea peor o mejor, evoluciona como ha evolucionado la sociedad. ¿Y cómo tú entras a la actuación, Cookie? Bueno, ya después que yo estaba en televisión, se le ocurrió a Nini Germán eh, invitarme a una comedia, porque tú sabes que un nombre de la televisión entonces daba algo de interés, cosas. Y por suerte, gracias a las orientaciones de él y de todo el equipo, porque era un equipo de gente experimentada, de estrellas, ahí estaba Nini, Josefina Gallar, eh, Tata Juliao, Julio Aníbal Sánchez, o sea, era un equipo de gente de teatro. Y yo era el nuevo, pero me ayudaron mucho y la comedia resultó un tremendo éxito. Este era Ser Infiel y No Mire con Quién, ¿verdad? Claro, sí. Que después le hicieron ustedes con otro nombre. El de Exacto. cada. Cada oveja con su pareja, que Sí. originalmente fue esa, Ser Infiel y No Mire con Quién. Pero después de eso, tú haces toda una carrera en teatro. A mí no se me olvida, a mí hay cosas que me marcan mucho de mucha gente del medio, que son como gestos que no se me pueden olvidar. Por ejemplo, yo en Luisito, una vez yo empezando, yo fui a un show de Luisito en Mauna Loa y cuando iba saliendo me encuentro con uno de los hijos de Luisito y me dice, mira, mi papá quiere que tú vayas al camerino un segundo. Y cuando voy, me dice, ¿qué te pareció? Tú sabes que yo me iba a hacer pipí porque yo decía, hoy, ¿qué hace este hombre preguntándome a mí qué me pareció? Yo le decía, ¿y cómo usted me pregunta? ¿Usted es Luisito? O sea, usted es un monstruo, ¿cómo usted me pregunta eso? Y yo recuerdo que la primera vez que yo trabajé contigo en teatro, que fue que hicimos ¿Qué sexo prefieres, Javier? ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. ¿Qué sexo prefieres, Javier? Yo fui casi con temblores a decirte, porque tú habías dicho algo en el ensayo, que nosotros nos doblamos la risa y cuando empezó la función, como que esa línea, tú no la habías vuelto a decir, fue como un relajo. Y yo con mucho, ya tú sabes, muriendo, me voy a hablar con Cookie en Victoria. Cookie, mira, tú en los ensayos dijiste tal cosa y nos reímos mucho. ¿Tú crees que tú lo puedes poner a ver? Una frescura mía. Y yo recuerdo, no se me olvida, que tú lo hacías todas las noches y cuando lo hacía, que la gente respondía, me miraba y después cuando salía, Ivy me decía, viste, Irvincito, hice la vaina que tú me dijiste y la gente estaba mala de la risa. O sea, esa humildad que tú siempre has tenido, que todo el mundo te conoce por eso. Eso me ha marcado mucho, ese respeto que hay, que tú has tenido siempre por lo nuevo, por lo viejo, por gente que están arrancando. ¿Tú entiendes que hoy en día la generación que va subiendo, sube con ese mismo respeto y esa humildad? Yo espero que sí. No lo he notado porque encuentro que hay ahora mucho individualismo, mucho interés personal. Y no hay equipo, no hay grupo como había en esa época. Y eso, qué sé yo, pero como te digo, las cosas han cambiado. Entonces, Sí, porque yo he visto shows, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos con Los Temores, nosotros nos gozábamos el show de Los Temores y nos gozábamos uno con otro, pero yo he ido a shows donde está todo el mundo en un lado a ver quién es que se la va a comer. O sea, en vez de juntarse y hablar entre ellos, esperando a ver para romper, para salir a romper. Y en el caso de ustedes, me imagino que también pasaba eso contigo, con Burúa, con Freddy, cuando hacían humor viejo, que duró 2 años, duró humor viejo en Mauna Loa, 2 años, hermano, lo lleno todos los fines de semana. reventado. Así es. Eh, Y, y que el Mauna Loa tenía un tiempo, yo recuerdo, cuando sale humor viejo no se olvida, que no era el punto que era antes. O sea, que Así es. ustedes no llegan a un Mauna Loa, que era ese punto ya reconocido, que vivía lleno, aunque no hubiese nadie, había gente. No, ustedes llegan a un Mauna Loa medio apagado,
y duran 2 años después de reunirse después de mucho tiempo. Yo me imagino para ustedes que eso fue una gran experiencia, juntarse ahí a volver a vivir todo eso. Claro, una gran satisfacción poder volver a trabajar juntos después de tantos años, cada uno con su camino independiente. Y no, bueno, lo disfrutamos muchísimo, nos encantó. Cooking, ¿qué tiene que tener? Porque hablábamos de la actuación. ¿Qué tiene que tener un guión, un libreto, una película, para que tú le digas que sí? Porque tú tienes una particularidad, como decía ahorita, que todo el que hace su primera película, eso es un peligro porque tú tienes que tener cuidado porque tú no sabes si el otro es bueno. Pero todo el que hace su primera película quiere que salga Cooking. Bueno, un honor, pero ¿qué te digo? Hay cosas que uno tiene que hacerlas con interés, con mucha fe, confianza en lo que tú vas a hacer. Y yo creo que si tu papel queda bien, aunque el guión no sea lo bueno que tú esperabas, eh, que la gente le guste por lo menos las actuaciones. Se te hizo muy difícil cruzar de la comedia al drama, porque tú, y eso no lo digo yo solamente, eso lo dicen grandes actores de aquí, del cine, del teatro, que son voces autorizadas realmente. Tú debes haber tenido en La Familia Reina una de las mejores actuaciones dramáticas en la historia del cine de este país. Tú haces eso, ¿cómo tú haces eso? ¿Tú haces algún ejercicio? ¿Te dejaste llevar de la dirección? ¿Cómo tú logras eso? Un honor esa opinión tuya. No, yo pienso que quedó bien con la ayuda de la dirección y claro, como te decía, te contaba hace un momento, sentirse ser el personaje. Eso es muy importante, porque eso te sitúa, te ayuda a interpretar desde adentro todo lo que tú quieres expresar afuera. Pero tú te imaginaste alguna vez, después de haber hecho a la gente reír por tantos años, tú te imaginaste que alguna vez tú ibas a estar en un cine poniendo una sala entera a dar gritos. Sí, yo le decía a Danilo Reynoso que en el cine eso debería estar patrocinado por Kleenex, por un pañuelo, por alguna cosa de eso. Pues todo el mundo salía llorando y con hipío. Pero no, me siento orgulloso de la respuesta que tuvo esa película, pero para mí fue un desafío. Cuando ellos me llamaron, yo, pero tú estás loco, ¿por qué yo? No, entonces, no, yo sé que tú lo vas a hacer. Y bueno, pues vamos a probar, porque era un desafío para mí. Y Sí, gracias a Dios resultó. eso es como lo he dicho en otras ocasiones. Yo creo que los crossover más, pero aquí en el país en eso, han sido el de Chedi con la lucha de Ana y Ah, el sí. tuyo en La Familia Reina, que nadie se estaba esperando de que entrara a un cine a ver a Cuquín desde que salía a dar gritos. ¿Te afectó eso, Cuquín? ¿O tú lograste hacer? Porque hay diferentes técnicas, yo no sé de técnica, yo he ido aprendiendo en el camino con los directores, pero hay diferentes técnicas y hay gente que me cuenta, y de hecho me ha pasado en algunas obras de teatro, que cuando el personaje es muy fuerte, te afecta. ¿Te afectó en algún momento cuando tú estabas haciendo La Familia Reina porque estaban en Constanza, estaban aparte, tú tenías un personaje muy triste, un tipo con Alzheimer? ¿Te sentiste afectado en algún momento? ¿Fue una experiencia nueva emocionalmente para ti? Bueno, por el, la característica del personaje, la situación que vivió, porque además de eso era un padre de familia muy responsable, muy dedicado a su familia y a sus hijos. Y eso contribuyó mucho también en la elaboración del personaje, que el equipo, tanto Adalgisa como David, como Danilo, o sea, el equipo estaba muy armonizado y el ambiente se logró,
por eso, porque todo el mundo andaba en la misma dirección.